El calor de aquel verano mexicano envolvía todo a su paso, como una manta pesada y húmeda. El aire estaba tan cargado que se podía sentir la humedad en cada respiración, incluso después de que el sol se hubiera ocultado tras las montañas, teñiendo el cielo de tonos naranjas y morados. Las calles aún desprendían el calor del día, y los niños aprovechaban las últimas horas para jugar bajo las farolas, mientras los adultos estaban fuera de sus casas, buscando un respiro del calor interior. Era mi primer viaje solo en autobús. Recuerdo haber subido las escaleras del vehículo con una mezcla de nerviosismo y emoción, sintiendo el cuero caliente de los asientos al tocarlo. A mi alrededor, las conversaciones se mezclaban con el ruido del motor, creando un ambiente que oscilaba entre lo mundano y lo desconocido. Mi madre, con su vestido floreado y un cabello recogido en un moño, me había despedido en la estación. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo por verme crecer y tomar responsabilidades, y la inevitable preocupación de una madre que ve a su hijo aventurarse solo en el mundo. Sus manos firmes y cálidas apretaron las mías mientras me decía: «Recuerda llamar a tu abuela tan pronto llegues. Quiero saber que estás bien». Y yo, intentando mostrar una madurez que apenas empezaba a forjar, asentí, prometiéndole que lo haría. El autobús comenzó a moverse, alejándose de mi ciudad natal y llevándome por carreteras desconocidas hacia la casa de mi abuela en Monterrey. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, yo me sumergí en mis pensamientos, imaginando todas las aventuras que me esperaban. El autobús, con su carrocería descolorida por el paso del tiempo, parecía llevar décadas recorriendo las calles mexicanas. Las puertas crujían al abrirse y cerrarse, y un leve olor a cuero viejo y gasolina impregnaba el ambiente. Cada rincón del vehículo contaba una historia: los rayones en el suelo, las marcas de uso en las barandas y los pequeños garabatos que los viajeros dejaban en las paredes como recuerdo de sus travesías. Los asientos estaban desgastados y algo deformes por los años y los miles de pasajeros que habían sin embargo, aún conservaban esa calidez que invitaba a descansar. El tejido marrón desvanecido en algunas zonas mostraba patrones florales que, seguramente en su época de esplendor, habrían sido considerados elegantes. La tenue luz amarillenta que emergía de las lámparas del techo parpadeaba intermitentemente, creando un ambiente casi onírico que paradójicamente resultaba reconfortante. Elegí el asiento 12, no por casualidad, sino porque siempre me había gustado sentarme junto a la ventana. Era como tener un cine privado, donde la pantalla mostraba paisajes cambiantes y rostros que aparecían y desaparecían en cuestión de segundos. Acomodé mi mochila como almohada, me recosté y permití que mis ojos se perdieran en el horizonte. Las luces de la ciudad, con su resplandor eléctrico, comenzaron a retroceder, dando paso a la vastedad del campo y a las sombras del atardecer. El ruido sordo del motor y el suave balanceo del autobús me arrullaban, mientras los edificios se convertían en simples siluetas y la civilización se desvanecía, marcando el inicio de mi aventura. El ambiente dentro del autobús era tranquilo y sereno, reflejando el cansancio acumulado de un día lleno de actividades. Aunque el vehículo tenía capacidad para muchas más personas, aquella noche parecía destinada a ser un viaje más íntimo y silencioso. En uno de los asientos cercanos al frente, dos señoras de mediana edad con vestidos floreados y cabellos sujetos en moños apretados charlaban en voz baja. Sus manos gesticulaban animadamente, y aunque no podía oír claramente su conversación, sus risas esporádicas y miradas cómplices indicaban que compartían anécdotas y secretos
de toda una vida. Un poco más allá, un hombre mayor con una bobina gris y bigote poblado estaba absorto en la lectura de un periódico. Sus gafas con montura dorada descansaban en la punta de su nariz y de vez en cuando alzaba la vista como si intentara asimilar alguna noticia impactante o recordar algún detalle del pasado. El periódico tenía un aspecto amarillento y con letras ennegrecidas. Parecía ser una edición de hace varios días. Quizás la guardó para leer durante el viaje. A lo largo del pasillo, yo recuerdo que algunos viajeros estaban dispersos en sus propios mundos. Una joven con auriculares miraba fijamente su teléfono. Estaba perdida en la música o en alguna serie. Un estudiante con una mochila a sus pies repasaba sus apuntes con una lámpara de lectura. Y una pareja, sentada junta con las manos entrelazadas, miraba el paisaje nocturno con mirada. Por otro lado, había aquellos que habían sucumbido al cansancio. Sus respiraciones acompasadas y posturas relajadas indicaban que habían entrado en un sueño profundo, buscando recuperar energías para el día siguiente. La atmósfera en el autobús era de paz. Cada persona estaba inmersa en su propia burbuja, mientras que el vehículo continuaba su rumbo a través de la noche. La quietud del autobús me permitía percibir con claridad los detalles de mi entorno. Mi mirada, que vagaba sin rumbo fijo, se detuvo en el asiento número 3. Me tomó unos segundos registrar la presencia del niño que ahora ocupaba ese espacio. Mi mente intentó recordar el momento en que había subido al autobús, pero no conseguía evocar ninguna imagen de él ascendiendo los escalones ni eligiendo su asiento. El niño no parecía tener más de 10 años. Tenía una camisa a rayas que en algún momento pudo haber sido de vivos colores. Sin embargo, ahora lucía descolorida. Era como si hubiera sido lavada demasiadas veces. Tenía pantalones cortos que dejaban al descubierto unas rodillas raspadas, y todo eso combinado con unos zapatos de lona que habían visto días mejores. Pero lo que realmente capturó mi atención fue su cabello, oscuro, espeso y revuelto, como si hubiera sido peinado por el viento o como si llevase horas jugando al aire libre. A pesar de su apariencia desaliñada, había algo en él que llamaba poderosamente la atención. Sus ojos, que eran grandes y curiosos, estaban fijos en él. Era como si esperara que algo o alguien apareciera. Su expresión era la de alguien sumido en profundos pensamientos, quizás recordando aventuras pasadas o imaginando futuras travesías. Era extraño ver a un niño tan ensimismado, especialmente en un ambiente como el de aquel autobús, donde la mayoría de los pasajeros se sumían en sus propios cerca. Por un momento sentí el impulso de acercarme y preguntarle si estaba bien o si necesitaba algo. Pero algo me detuvo. Tal vez era la intensidad de su mirada o la sensación de que estaba en un lugar donde, por el momento, prefería estar solo. Yo me recliné en mi asiento, pero mi curiosidad por el misterioso niño del asiento 3 no disminuyó. Era evidente que había una historia detrás de esos ojos, y de alguna manera sentía que tarde o temprano la iba a descubrir. Decidí levantarme e intentar conversar. Al acercarme, pude notar que tenía una expresión triste. Era como si cargara el peso del mundo en sus hombros. «Hola, ¿viajas solo?», saludé con una sonrisa. El niño lentamente dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos oscuros y profundos me transmitían una inmensa soledad. «Sí, siempre viajo solo», contestó con una voz suave. «¿Y tus padres?». «Ellos ya…», dijo simplemente bajando la mirada. Intenté cambiar de tema para alegrar el ambiente. «Oye, ¿te gustaría compartir mis galletas?», le dije mientras sacaba una bolsa. «Niños.
El niño sonrió levemente y dijo: «Gracias, pero no puedo comer». Confundido intenté averiguar más sobre él, pero cada vez que le hacía una pregunta, sus respuestas eran evasivas. La noche estaba avanzando, así que decidí volver a mi asiento, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar en el niño. Así que le pregunté al chofer en uno de los descansos si había visto al niño del tercer asiento. El chofer me miró con sorpresa y me contó que hace muchos años un niño había muerto en un accidente en esta misma ruta, justo en el tercer asiento. La verdad, no sé si en ese momento el chofer lo dijo con maldad para asustarme ya que yo era un niño, o si lo dijo de verdad. El caso es que en ese momento sentí un frío intenso. Ese frío tan abrupto y desconcertante me envolvió como una sábana de hielo. En el ambiente cálido y sereno de ese autobús, era imposible no notar ese cambio repentino en la temperatura. A pesar del desconcierto, mi primera reacción fue... Pero el asiento número 3 estaba vacío, salvo por una pequeña foto en blanco y negro que se encontraba solitaria sobre el cojín. Me acerqué con cautela tomando la fotografía entre mis dedos. Era evidente que se trataba de una imagen bastante antigua, tal vez de los años 50 o 60. El papel tenía los bordes desgastados y mostraba señales de envejecimiento. La sonrisa del niño en la imagen era franca y llena de vida, contrastando fuertemente con la seriedad que había percibido en él hace apenas unos pocos minutos. Yo miré a mi alrededor esperando que alguien más en el autobús hubiera notado su desaparición repentina, pero todos seguían enfrascados en sus propios mundos, ajeno a lo que acababa de suceder. No sabía cómo reaccionar. ¿Había sido producto de mi imaginación? ¿O había algo más, algo inexplicable ocurriendo en... Intrigado, decidí preguntarle al conductor en la siguiente parada. Al detenerse al autobús me acerqué y le mostré la fotografía, y su expresión cambió. Sus ojos se ensancharon y palideció levemente. ¿De dónde sacaste esa foto?», murmuró un poco sorprendido. Luego me contó esa historia, que llevaba años circulando entre los conductores de esa ruta. Hablaba de un niño que había perdido la vida en un accidente de autobús de hace décadas, y desde entonces, en ciertas noches, aparecía en los viajes, pero no se le presentaba a todas las personas. Muy pocas eran las personas que divisaban avistamientos, pero era la primera vez que dejaba. El conductor estaba... Si le soy sincero, no le creí al conductor, porque todo había sido... Sin embargo, no lo volví a ver en el resto del viaje. El resto del viaje lo pasé en silencio, intentando procesar lo que había experimentado. Al llegar a Monterrey, corrí a abrazar a mi abuela y le conté todo. Ella simplemente me acarició el cabello y me dijo que a veces las almas en pena solo buscan una... ¡Wow! Este tipo de historias son demasiado curiosas, ¿verdad? ¿A alguien más le ha pasado alguna vez lo mismo? Dejen en los comentarios si tiene alguna... Me encantaría leer sus comentarios. Ahora póngase cómodo. Vamos con el... El sonido de la lluvia golpeaba el techo del autobús, resonando como un tambor constante, proporcionando un telón de fondo melancólico a mi ya sombrío estado de ánimo. Las calles estaban inundadas, reflejando las luces amarillas de las farolas en charcos oscuros que parecían pequeños lagos urbanos. El aire estaba cargado de humedad, haciendo que cada respiración pareciera pesada y húmeda. Recordé la frustración que había sentido
Cuando me di cuenta de que había perdido mi autobús anterior, había corrido con mi maletín en mano tratando de alcanzarlo, pero todo fue en vano. El conductor no me vio y el autobús se fue, dejándome atrás bajo el aguacero. El terminal estaba casi desierto, con solo unos pocos viajeros dispersos esperando sus respectivas rutas de viaje, todos buscando refugio de la tormenta bajo el techo del edificio. Yo me senté en uno de los bancos fríos y mojados, contemplando la posibilidad de pasar la noche allí. Sin embargo, después de casi una hora de esperar, el sonido del motor de un autobús rompió la monotonía del chasquido de la... Era un vehículo viejo, con la pintura desgastada y las ventanas empañadas por la humedad. No era el autobús más cómodo ni el más moderno, pero en ese momento representaba mi salvación. Así que subí a bordo. Estaba agradecido internamente al conductor por estar dispuesto a conducir bajo semejante tormenta. Yo me dirigí hacia un asiento junto a la ventana. Estaba esperando descansar un poco antes de llegar a Puebla. Las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, creando patrones erráticos, mientras el paisaje urbano comenzaba a desvanecerse en la oscuridad y en la a pesar del cansancio del viaje de negocios y el estrés del día a día, el suave balanceo del autobús y el sonido monótono de la lluvia me proporcionaban un raro momento de paz y reflexión. El autobús crujía y rechinaba en cada curva, con el ruido ocasional del agua golpeando contra el metal. El ambiente dentro era tenso, cargado del aroma a humedad y el ligero olor a óxido de un vehículo antiguo. Cada vez que el autobús se detenía, un fugaz rayo de luz de las farolas exteriores se colocaba por las ventanas, iluminando momentáneamente el oscuro espacio. Fue dentro de uno de estos destellos que el brillo de las páginas del diario capturó. El cuero de la portada tenía signos de desgaste, con esquinas dobladas y manchas de tinta dispersas. El candado que alguna vez debió haber protegido los secretos del diario yacía inútilmente abierto a un lado, como un testimonio mudo de alguna urgencia o desesperación del dueño anterior. Al abrirlo, noté que las páginas eran de un papel grueso y amarillento, y la tinta utilizada había corrido en algunas áreas, probablemente debido a la humedad o al contacto con el agua. La caligrafía era apresurada, como si quien escribía lo hiciera con prisa, pero no quería sacrificar la belleza de su escritura. Las primeras páginas estaban llenas de entradas cotidianas, relatos de días soleados, salidas con amigos y reflexiones personales. Pero a medida que avanzaba, el tono de las entradas cambió. Las páginas se volvieron más oscuras, hablando de sueños inquietantes, sombras en las esquinas de habitaciones y una sensación constante de ser observado. Cada entrada me sumergía más y más en la vida del autor, llevándome a un viaje a través de sus miedos y obsesiones. El autobús y sus pasajeros se desvanecieron en el fondo, y pronto, todo lo que existía para mí era el diario y la historia que se desarrollaba en sus páginas. La primera entrada estaba fechada hace unos 5 años y decía: 6 de abril. Hoy, mientras esperaba el autobús, sentí una presencia. Algo o alguien me observaba. Cuando subí, vi a un hombre de aspecto extraño sentado al final, pero cuando intenté enfocar mi vista, Sentí un ligero escalofrío cuando leí aquella entrada, pero aún así contenté. 15 de abril. De nuevo el mismo hombre. Esta vez lo vi reflejado en la ventana.
Estaba sentado detrás de mí. Podía sentir su aliento en mi nuca, pero cuando me di la vuelta, el asiento estaba... Pasé varias páginas encontrando relatos similares. La descripción del hombre era siempre la misma: delgado, pálido, con ojos oscuros y una mirada inquietante. Las luces exteriores del autobús apenas filtraban a través de las ventanas empañadas, creando un ambiente etéreo. La suave bruma que se había formado dentro del vehículo, sumado a la oscuridad, lo hacían parecer un espacio suspendido en el tiempo. El ronroneo del motor había cesado, y el silencio que lo reemplazó era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Los asientos vacíos, antes ocupados por pasajeros fatigados, ahora parecían testigos mudos de una escena que nunca imaginé vivir. La brisa nocturna se colocaba por alguna ventana mal cerrada, haciendo ondear las cortinas del autobús y creando sombras danzantes que jugaban con mi ya tensa imaginación. Pero lo que realmente hizo que un nudo se formara en mi garganta fue la figura que vi al final del pasillo. El hombre se encontraba de pie, inmóvil, con una postura rígida y amenazante. Su cuerpo atenuado era sencillo, pero su presencia era abrumadora. La escasa luz revelaba una piel pálida, casi translúcida, y sus ojos, profundos y oscuros, parecían conocer todos mis secretos. Todo. A pesar de la distancia entre nosotros, podía sentir la intensidad de su mirada. Era como si pudiera penetrar mi alma. Cada fibra de mi ser gritaba que saliera de ese lugar lo más rápido posible, pero yo estaba paralizado, atrapado entre el terror y la fascinación. El silencio se rompió con un susurro apenas audible, una voz rasposa que parecía venir de todas direcciones y de ningún... Luego, aquel... ¿Lo ha? Preguntó, sin duda haciendo referencia al diario que aún sostenía con mano temblorosa. Mis pensamientos se agaloparon. ¿Acaso era él el autor del diario? ¿Qué quería de mí? Y lo más importante, ¿cómo podía escapar de esa situación? Todas estas preguntas inundaron mi mente, mientras yo intentaba desesperadamente encontrar una salida en la pesadilla en la que me había sumergido. El autobús se detuvo abruptamente, sacándome de mi trance. El conductor gritó que habíamos llegado a la última parada. Yo miré nuevamente hacia el final del autobús, pero el hombre ya había desaparecido. Salí a toda prisa dejando el diario atrás. La lluvia ya había cesado y la estación estaba... Empecé rápidamente a caminar hacia mi casa, intentando olvidar lo que había leído y lo que había visto. Sin embargo, yo aún sentía que alguien me seguía. Por más que intentaba alejar la imagen del hombre del autobús de mi mente, esta regresaba una y otra vez, como una pesadilla recurrente. El tono frío de su voz, su mirada, todo ello formaba un cóctel de terror que me perseguía. A lo lejos, escuché el suave chirriar de una puerta, seguido de pasos. Cada vez que me detenía para escuchar, los pasos se detenían también, como jugando un macabro juego del gato y el ratón. Decidí cambiar mi ruta y tomar un atajo por un callejón poco iluminado que conocía y que me llevaría más rápido a casa. Sin embargo, a mitad de camino, escuché el eco de los pasos acercándose más y más. Mi corazón latía con fuerza y el temor me hizo correr como nunca antes lo había hecho. Al salir del callejón me topé con una avenida principal.
El resplandor de las luces de los comercios cercanos y el ruido del tráfico nocturno me dieron una momentánea sensación. Yo me detuve unos segundos para recuperar el aliento y escudriñar el callejón desde el que había emergido, esperando ver la figura del hombre. Sin embargo, no había nadie. Me apresuré a llegar a casa. Al llegar cerré con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces escuché un susurro. Has devuelto el diario, pero ahora te toca a ti escribir la próxima entrada. Yo giré aterrorizado, solo para encontrar la sala vacía. Sin embargo, sobre la mesa yacía el diario que había dejado en el autobús. El aire se había vuelto denso y frío. Era como si la habitación hubiera sido inundada por una presencia invisible. Las cortinas se mecían suavemente, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y mis manos empezaron a sudar. La sensación de estar siendo observado se había intensificado. El diario, con su gastada cubierta de cuero y el candado roto, parecía tener un brillo siniestro bajo la tenue luz de la sala. Por un momento, pensé que quizás lo había traído sin darme cuenta, que tal vez lo había agarrado en el pánico de mi escape del autobús. Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que eso era imposible, que lo había tirado apenas salí corriendo. Yo me acerqué lentamente a la mesa, cada paso resonando en el silencio opresivo. Al llegar, pude ver que el diario estaba abierta en una página específica. Con cautela me incliné para leer lo que decía. La caligrafía, antes apresurada pero elegante, ahora parecía más errática, como si hubiera sido escrita con una mano. No estás solo, decían aquellas palabras, y estaban escritas repentinamente en toda la página. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Una sensación de paranoia me inundó. Cada rincón de la sala, cada sombra, parecía esconder un secreto. Las palabras del diario, tan simples y directas, resonaban en mi mente, creando un eco de terror. Una serie de preguntas surgieron en mi cabeza. ¿Cómo había llegado el diario hasta aquí? ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? Antes de poder reunir el valor para... Escuché otro susurro proveniente de... Esta vez giré rápidamente apenas lo escuché, pero nuevamente la sala ya estaba vacía y ahora el diario había desaparecido. La paranoia se convirtió en pánico. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí, que algo o alguien me acechaba desde las sombras. Decidí que necesitaba salir de esa casa, encontrar ayuda o al menos alejarme de lo que parecía ser el epicentro de estos sucesos sobrenaturales. Sin mirar atrás, tomé las llaves y corrí hacia la puerta. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás del diario y su conexión con mi inesperada noche de terror. Con el corazón de la garganta salí de la casa, prácticamente derribando la puerta en mi prisa. El aire frío de la noche me golpeó de lleno, pero eso no me detuvo. Corrí por las calles desiertas, buscando un refugio o alguien a quien pedir ayuda. El brillo de las luces de la ciudad parecía más tenue y distante. Todo se sentía anormalmente silencioso. Pasé por una pequeña iglesia en la que, a pesar de ser tarde, brillaba una luz suave desde adentro.
Empujado por la esperanza de encontrar refugio, entré. El interior estaba bañado por la calidez de la luz de las velas, y un sacerdote estaba de pie cerca del altar, sumido en la oración. Me acerqué a él tratando de encontrar las palabras para explicar mi situación, pero antes de que pudiera hablar, él levantó la vista y me dijo que estaba siendo esperado. Así que, muy confundido, le pregunté qué quería decir. ¿Acaso él me conocía? Y el sacerdote asintió. Me dijo que no me conocía personalmente, pero que conocía la historia del diario. Me contó que ese diario había pasado de mano en mano durante generaciones y siempre traía consigo oscuros presagios, y quienes lo leen son acusados por las sombras del pasado, por aquellos que escribieron en él y que nunca encontraron la paz. El miedo que sentía fue reemplazado lentamente por una creciente curiosidad, así que le pregunté si había alguna forma de detenerlo y ponerle fin a aquella maldición. El sacerdote reflexionó durante unos momentos antes de responder, y me comentó que la única forma de liberarme era confrontar las sombras, entender las historias y ayudarlas a encontrar la paz que buscaban. Así que debía regresar al lugar donde todo había comenzado y enfrentar mis miedos. El camino de regreso a casa parecía más largo y tortuoso que nunca. Al entrar, me preparé para lo que viniera. El diario había regresado a la mesa. Con determinación lo abrí. Ahora estaba dispuesto a leerlo y a comprender cada historia escrita en cada página. Estaba dispuesto a leer cada lamento y brindarles la paz que tanto anhelaban. A medida que leía las historias, las sombras de la sala que habían comenzado a rodearme comenzaron a tomar otra forma, transformándose en figuras humanas. Eran las almas atrapadas en el diario, almas que estaban esperando ser escuchadas. Una a una, compartieron sus historias conmigo, y yo las ayudé a encontrar el descanso que merecían. El amanecer me encontró exhausto, pero en paz. El diario, que una vez había sido un objeto de terror, ahora yacía inerte en la mesa. Las sombras habían desaparecido, dejando atrás una sensación de calma. Mi vida volvió a la normalidad, pero ahora con una nueva perspectiva. Entendí que el pasado, con todos sus demonios, solo puede ser enfrentado con comprensión y empatía. El diario, en lugar de ser un objeto temido, se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de escuchar y comprender las historias de los demás. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.